Buenas tardes a todos. Bueno, si os parece, vamos a empezar. Lo primero que todo, agradeceros que hayáis compartido y que estéis hoy con nosotros en este webinar. Mi nombre es Pedro Zaldívar, soy el responsable del área de infraestructura de sistemas y me acompaña Jordi Bombardó, que es ingeniero preventa especialista de BIM. Lo que pretendemos hoy contaros es, de alguna manera, los retos y, de alguna manera, también oportunidades para proteger la información que a día de hoy reside en Office 365, que además es un servicio crucial para cualquier organización que ya está haciendo uso del mismo. Si de la misma manera, cuando antes de estar en Office 365 contábamos con nuestras políticas de backup en nuestros servidores de correo locales o bien nuestros repositorios documentales, esto, de alguna manera, tiene que igualmente realizarse cuando el servicio está alojado en cloud. Y esto es un poco lo que os vamos a contar hoy. Sin más, lo dicho, agradeceros que estéis hoy con nosotros y, sobre todo, que estéis bien de salud, dadas las circunstancias. Y sin más, Jordi, adelante. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por asistir. Y bien, como decía Pedro, empezamos y vamos a hablar hoy pues, de BIM Backup para Office 365, ¿no? Y como comentaba él, ¿no? Pues lo primero, un poco hacer esta pedagogía o concienciar a todo el mundo de que, bueno, este gran malentendido de pensar de que si cogemos nuestro correo, nuestro servidor de correo que teníamos on-prem y lo llevamos a la nube, pues ya lo tenemos todos hecho, ¿no? Que a partir de ese momento, pues Microsoft se va a encargar absolutamente de todo y nosotros nos podemos despreocupar totalmente de este nuevo servicio, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Si bien Microsoft sí que se va a preocupar, como es normal, de todo lo que hace referencia a la parte de infraestructura y de garantizar de que el servicio que nos está proporcionando cumpla con los SLAs que nos han propuesto dentro del servicio, lo que no se va a preocupar Microsoft, o al menos no de la manera como debería hacerlo si queremos garantizar al 100% que vamos a tener nuestros datos disponibles, pues eso, es proteger este dato que está dentro de la infraestructura de 365. Ahora veremos que sí que es verdad que Microsoft nos proporciona algunas herramientas, como es toda la parte de papeleras, pero que en la mayoría de casos eso no va a ser ni mucho menos suficiente para cumplir con los requisitos que puede tener una empresa y seguramente con cumplir tampoco los requisitos que estábamos cubriendo cuando teníamos estos entornos de correo on-prem. Esta información, que a lo mejor puede chocar un poco, si os movéis un poco, navegáis un poco dentro de lo que es la web de Microsoft, así que hay mucha información y muchas veces de tanta información es complicado encontrar aquello que buscas, pero encontraréis muchas referencias precisamente a ese hecho, ¿no? De que una vez estéis dentro de Office 365, el dato es vuestro, ¿no? El dato es del usuario y es el usuario quien tiene que preocuparse para que éste esté seguro y esté protegido, ¿no? Aunque se encuentre dentro de este entorno, dentro de esa infraestructura proporcionado por Microsoft, ¿no? Como os decía, hay diferentes puntos dentro de todo lo que es la documentación de Microsoft en la cual hace referencia a este hecho, ¿no? De que los datos son tuyos y que tenemos que protegerlo, ¿no? Un poco por eso lo que hemos hecho ha sido crear esta matriz de responsabilidad compartida en la que vemos un poco hasta qué punto llega la responsabilidad de Microsoft y qué otra parte es responsabilidad nuestra como usuarios y como propietarios de estos datos, ¿no? Como decíamos, la responsabilidad principal de Microsoft básicamente es la de garantizar que la infraestructura donde corre este servicio de correo esté disponible, que cumpla con los SLAs definidos y funcione de acuerdo a lo que hemos contratado, ¿no? A lo que nos han dicho que estamos contratando. Por otro lado, la responsabilidad nuestra como cliente, pues asegurar de que estos datos vamos a podemos acceso y control de los mismos, independientemente de que ya no estén en nuestro data center, sino que ahora estén en el data center, en este caso, de Microsoft. ¿Cómo conseguimos cubrir estas responsabilidades? Pues básicamente por la parte de Microsoft, por un lado, lo que nos ofrecen es tener una replicación de esta infraestructura, ¿no? Replicación georredundada, de manera que si un data center de Microsoft cae, pues hay un terremoto o cualquier desgracia, pues nos garantizan que el servicio
va a continuar funcionando en otro data center. Y por otro lado también, como os decía, la disponibilidad de estos mecanismos como son la papelera de reciclaje, ¿no? Pero veremos que la papelera de reciclaje nos da un tiempo de retención muy corto y nos va a dar una funcionalidad muy limitada, ¿no? Sí que vamos a poder restaurar un correo, vamos a poder restaurar un documento durante un periodo muy corto de tiempo, pero lo que no vamos a poder hacer en ningún caso es volver a un punto en el tiempo, ¿no? Tal como estaba la papelera o tal como estaba el buzón en un día concreto, tal como estaba antes de ayer. Eso no va a ser posible, ¿no? Al final lo que tenemos dentro de la papelera es como un saco muy grande al cual van a parar todos aquellos elementos que borramos de nuestra infraestructura. Entonces, si queremos cumplir con nuestra responsabilidad como usuarios, lo que tenemos que proporcionar es un servicio que sea capaz de hacer copia de estos correos, de estos datos que tengamos en nuestro tenant de 365, ya poder ser copiarlo en un entorno diferente, ¿no? en un almacenamiento diferente. Y con esto poder cumplir no solo con la corta retención que nos podría llegar a cubrir con la papelera de reciclaje, sino con la larga retención y cumplir con esas ventanas de protección o con esos tiempos de protección que antes teníamos cuando los teníamos en nuestra infraestructura local. En la mayoría de casos, pues bueno, seguramente que cada uno, en función del tipo de sector en el que se encuentre, pues puede tener necesidades diferentes, ¿no? Posiblemente no es lo mismo a la regulación de un entorno a lo mejor farmacéutico o bancario con otro tipo del tipo retail, ¿no? Pero sea cual sea, a lo mejor no tendremos que guardarlo 10 años o 20 años, ¿no? Como podría ser el caso de las pruebas de un medicamento, pero sí que es muy probable que lo tengamos que guardar pues 3, 4 o 5 años por motivos simplemente fiscales, ¿no? Pues todo esto solo lo podemos hacer si utilizamos una herramienta de terceros que nos permita esta larga retención. Más allá de esta primera responsabilidad, después tenemos un par más de ellas, que aquí sí que puede haber un poco más de... Bueno, se puede, no es tan clara la separación, ¿no? Por un lado tenemos la seguridad, ¿no? Está claro que todo lo que es seguridad física del entorno donde corren estos sistemas se preocupará Microsoft, pero por otro lado, como usuarios tendremos que preocuparnos de pues bueno, temas como borrado accidentales, ¿no? O maliciosos por parte, pues bueno, a lo mejor de gente externa, pero también de gente interna. Pues tendremos que preocuparnos de esta seguridad, pero también el acceso de ransomwares y malwares, ¿no? Aquí pues, también podemos utilizar herramientas de terceros, o en este caso, por eso la línea no es tan separada, ¿no? Sino que puede tener cierta... Bueno, pues se pueden unir estas dos partes, pues Microsoft nos puede ofrecer estos propios servicios, ¿no? Y por otro lado, a nivel regulatorio, como decíamos antes, pues bueno, cada negocio, cada diferente sector puede tener su diferente regulación, ¿no? Mientras Microsoft se encargará y cumplirá con aquellas certificaciones que se le requieren como proveedor de servicios, nosotros, en función de cuál sea nuestro negocio, tendremos que cumplir con los requisitos, con las certificaciones que se nos requieran por el tipo de negocio que tengamos, ¿no? Y en muchos casos esto solo lo podremos conseguir pues utilizando, como decíamos, una herramienta de terceras que vaya más allá de lo que el propio Microsoft nos puede ofrecer, ¿no? Como decíamos, si queremos garantizar que no vamos a vernos limitados en cuanto al acceso y al control de nuestros datos, que podamos ser capaces de recuperarnos ante cualquier problema de acceso de vulnerabilidades, que podamos cumplir con la regulación que nuestro negocio nos exige y que en caso de necesidad pues podamos restaurar los datos que han sido borrados, necesitamos una herramienta tipo BIM, que es la que nos ofrece la protección independiente de lo que es nuestro entorno de 365. Veis un poco con valores estándar lo que hablábamos antes de las papeleras de reciclaje. Tenemos que, pues para los diferentes elementos, para lo que sería correo, para lo que sería SharePoint, para lo que tenía OneDrive, tenemos diferentes papeleras de reciclaje. Y cada una de ellas pues, funciona un pelín diferente, ¿no? En lo que sería la parte de correo, tenemos una papelera en la cual, pues bueno, cuando borramos un elemento, va a parar aquí. Al cabo de un tiempo, y esto os decía es el valor por defecto, se puede modificar, pero suponiendo este valor por defecto, al cabo de un mes, si no le hemos dicho lo contrario, este elemento que ha ido a parar a la papelera de reciclaje se elimina de forma permanente. Algo parecido sucede en el caso de SharePoint y de OneDrive. En este caso tenemos dos niveles de papelera.
al cabo de un mes va a parar al segundo nivel de papelera, y cuando ha estado 2 meses dentro de este nivel de papelera, es decir, al cabo de 3 meses de que lo hayamos borrado, los elementos son borrados de forma definitiva. Es decir, en el momento en que este elemento ha sido borrado de forma definitiva, ya no hay manera alguna de poderlo recuperar. Según datos de la propia Microsoft, estos no son datos de BIM, sino de Microsoft, la media en cuanto a tiempo de ir a realizar una restauración se estima en 140 días. Si cogemos los valores por defecto, vemos que estos 140 días está fuera de lo que sería los 30 que por defecto nos proporciona a nivel de correo y de los 90 que tenemos a nivel de SharePoint y de OneDrive. Entonces, si esta media de 140 días se cumple, nos encontraríamos con que el elemento que fuéramos a restaurar ya se habría borrado de forma permanente y no seríamos capaces de volver a restaurarlo. Por eso, una solución como la de BIM, que nos permite pues, configurar la retención que necesitemos, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, el tiempo que queramos, es la solución que nos va a permitir poder restaurar cualquiera de estos ítems, sea cuando sea que lo necesitemos. Si lo necesitamos al cabo de 3 días, de 6 meses o de 1 año, ¿no? Sea cuando sea, vamos a ser capaces de restaurar estos datos y después veremos cómo con la gran variedad que tenemos, con la gran gama de opciones para hacer estas restauraciones según las necesidades que tengamos. Podremos, como decíamos, pues, restaurar cualquier elemento dentro de 365, restaurar rápidamente elementos de forma granular, es decir, podemos restaurar tanto un buzón, podemos restaurar un elemento concreto, ¿no? Un ítem concreto, un correo, un documento, lo que necesitemos, y también a la vez pues, cumplir, como decíamos, con estos requisitos legales, ¿no? De compliance para asegurar que nuestros datos van a estar protegidos el tiempo que nuestra organización lo requiera y en caso de ser necesario podamos realizar e-discovery y, pues, si es necesario, incluso aportar estos datos como pruebas si hiciera falta, ¿no? Como os decía, una de las partes importantes o destacadas es la capacidad o la granularidad que tenemos a la hora de restaurar. Y fijaros bien que tenemos hasta 25 formas diferentes de restaurar los diferentes elementos que forman parte del ecosistema de 365. Aquí lo tenéis un poco dividido por la parte exterior de correo, de SharePoint y de OneDrive, y para cada uno de ellos fijaros que podemos restaurar un elemento concreto de vuelta a la propia, al propio tenant de 365, pero también lo podemos restaurar incluso en un entorno que tuviéramos on-prem, porque la solución que tenemos de BIM Backup para 365 es una solución flexible que nos sirve tanto incluso para cubrir soluciones, digamos que sean solo cloud, como si se da el caso, soluciones que sean híbridas, ¿no? Que tengamos entornos que todavía estén en el entorno en on-prem, ¿no? Entonces, podemos hacer podemos cubrir los dos entornos. Podemos incluso enviarlo como un correo adjunto, podemos guardarlo de forma local como un mensaje, como un PST, etcétera, etcétera. Como veis, muchas opciones, mucha variedad y en función de lo que necesitemos, podremos utilizar el mecanismo que mejor se ajuste a las necesidades que tengamos. Estamos actualmente en la versión 4, lo que quiere decir que bueno, la solución de BIM es una versión ya muy madura. De hecho, aunque sea 4, casi podemos decir que estamos en la 5, porque hubo una 1.5, ¿no? Entonces, como os decía, es una solución muy madura que lleva ya pues, muchos años en el mercado. La primera versión salió en noviembre de 2016, lo cual quiere decir que más o menos 3 años y medio desde que salió la primera versión, inicialmente centrada solo en la protección de la parte de correo. Posteriormente, bueno, en la versión 2 se añadió toda la parte de automatización con la parte de RESTful APIs y PowerShell para poder realizar accesos pues, de forma automatizada. Ya fue en la versión 2 donde añadimos otros workloads más allá de la parte de Exchange, ¿no? Se añadió SharePoint y OneDrive para su protección también. En la versión 3, que fue en marzo de 2019, básicamente lo que hicimos fue centrarnos en la parte de rendimiento, de performance, ¿no? Dado que pues, bueno, todo este entorno de 365 había tenido una explosión y un crecimiento tan grande, fueron muchos los clientes que
no solo subieron su parte de correo, sino que también, pues viendo el potencial y las capacidades que ofrece la parte de OneDrive y de SharePoint, pues decidieron migrar ahí buena parte de sus entornos de ficheros, por lo cual el volumen de datos creció de una forma exponencial y pues nos centramos muy mucho en el hecho de poder mejorar el rendimiento y disminuir las ventanas de backup que teníamos en la protección de estos entornos. Así como también la parte de seguridad, añadiendo pues, la posibilidad de un multifactor de autentificación. Y en la última versión, que es la versión que lanzamos a finales del año pasado, de 2019, básicamente en lo que nos hemos centrado es en añadir la capacidad a la solución de poder utilizar almacenamiento tipo objetos para el almacenamiento de las copias del entorno 365. Esto nos permite, pues, de una forma mucho más digamos, efectiva a nivel de costes, el poder montar la solución sobre una plataforma de nube, ¿no? Anteriormente ya podíamos hacer este montaje, desde el inicio se ha podido hacer un despliegue de la solución sobre un entorno de cloud. Si, por ejemplo, queréis montarlo en un entorno totalmente diferente, por decir algo, en un Azure o en un AWS, para ser independiente de Microsoft, podíamos montarlo, pero no teníamos esa protección para poder utilizar almacenamiento tipo objeto, por lo cual necesitamos utilizar almacenamiento de bloque y en ese caso, pues a lo mejor a nivel económico no era tan eficiente. Ahora con el uso de almacenamiento tipo objeto, pues sí que mejoramos mucho esta eficiencia y el despliegue en una nube de este tipo. Después veremos un poco, ¿no? Porque eso no quiere decir que tengamos que ir forzosamente a un entorno de nube, ¿no? La solución, como os decía, podemos desplegarla on-prem, podemos desplegar utilizando, en este caso, pues a lo mejor infraestructura que ya podamos tener en nuestra casa y reaprovechando esta infraestructura. Podemos desplegarla en un entorno de nube, digamos, por nuestra cuenta, ¿no? Pues contratando una cuenta de almacenamiento, pues tipo S3 en Amazon o algo por el estilo, o podemos utilizar a partners, como es el caso de Ansys, ¿no? Que nos puedan ofrecer este servicio como un backup as a service, ¿no? Simplemente contratando el servicio de backup y ellos se encargarán de hacer toda la gestión y del almacenamiento que pueda ir por detrás, ¿no? En este caso, pues totalmente flexible y podremos escoger en función de nuestras necesidades, pues cuál es la opción preferida para cada uno. Aparte de lo que es el almacenamiento tipo objeto, pues también nos hemos centrado en mejorar aún más la parte de performance y en este caso, sobre todo pensando en lo que es el throttling. Si conocéis el throttling, pero básicamente Microsoft lo que hace es que si se da cuenta de que una cuenta de correo está utilizando mucho ancho de banda, de alguna forma lo limita, ¿no? Hasta ahora lo que hacíamos era para establecer la conexión con el tenante Microsoft, teníamos una cuenta con la cual establecíamos, como os decía, esta relación y era esta misma cuenta la que utilizábamos para leer los datos y hacer los backups, ¿no? Si teníamos un gran volumen de datos y Microsoft detectaba que esta cuenta tenía mucha actividad, pues hacía una limitación de este ancho de banda. Y esto nos podía implicar básicamente que las ventanas de backup pues básicamente se puedan extender y puedan ser más grandes. Para evitar eso, lo que hemos hecho en esta nueva versión es la creación de cuentas auxiliares. Cuentas auxiliares que nos permiten, de alguna forma, paralelizar el backup en las diferentes cuentas. Estas cuentas se van a utilizar solo para la parte de SharePoint y para OneDrive, pero nos va a permitir paralelizar el backup de estos dos entornos, distribuir la carga entre estas diferentes cuentas auxiliares y de alguna forma pues limitar la posibilidad de que nos veamos afectados por el throttling que nos pueda aplicar Microsoft. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Cómo funciona? Muy fácil, como os decía, muy flexible. Básicamente tenemos nuestro entorno de 365, tendremos que desplegar nuestro servidor de Veeam Backup para Office 365 y hacer la conexión con el tenant, con nuestro tenant de 365. Definir un repositorio y, como os decía, pues tanto el servidor como el repositorio tenemos diferentes opciones. Podemos desplegarlo on-prem, podemos desplegarlo todo en la nube, podemos desplegarlo como queramos. Tenemos
diferentes opciones. Y a la vez, también como comentábamos antes, la posibilidad de proteger posibles entornos que tengamos on-prem, ¿no? La solución de Veeam Backup para 365 nos permite proteger entornos híbridos, no solamente el entorno de 365 en la nube. Y eso, pues bueno, también es interesante no solo para la parte de backup, sino también pues, para el caso de Restore, ¿no? Mediante los diferentes exploradores, tenemos un explorador para Exchange, explorador para SharePoint y explorador para OneDrive. Estos exploradores básicamente lo que nos permitirán, si alguno ya sois clientes de Veeam y lo conocéis en el mundo on-prem, pues básicamente lo que nos permitirá será acceder a estas copias que hemos hecho a través de los metadatos, reconstruir la estructura de los buzones, de los sites o de las carpetas de OneDrive y a partir de aquí extraer de forma granular los diferentes elementos, pudiendo, como decíamos antes, pues a lo mejor restaurarlos directamente sobre el buzón de correo en el entorno online, ¿no? de Exchange Online, o si ya sé que es un caso muy extremo y que es posible que no pase, ¿no? Pero imaginad que 365, pues, por lo que sea, cae totalmente, el servicio cae y queréis pues, poder recuperar en un entorno on-prem. Pues no habría ningún problema, como Veeam Backup para 365 nos permite gestionar entornos híbridos, podríamos restaurar sobre un entorno on-prem sin ningún problema. Como veíamos antes, las capacidades o las posibilidades de restauración son muchas y muy variadas, ¿no? O sea que estos diferentes elementos individuales de aquí los podríamos restaurar de muchas formas diferentes en función de lo que necesitemos. Como veis, muy sencillo, tanto el despliegue como la configuración no tiene gran problemática. Lo que sí nos permite es que nosotros gestionemos nuestras copias como necesitemos, ¿no? La integración con nuestro 365 es muy fácil y a partir de aquí podremos definir como nosotros queramos, de la manera que queramos, cuáles son las políticas, cuáles son las retenciones, cuáles son los repositorios, ¿no? Podemos definir, pues según nuestras propias necesidades, cómo queremos que sea este backup, ¿no? Y no tenemos que de alguna forma pues poner ahí un poco café para todos, ¿no? Pues, a lo mejor tenemos unos usuarios VIPs que necesitamos proteger con una política más agresiva y tenemos otros usuarios más, llamémoslos mundanos, que no necesitan una política tan agresiva. Todo esto lo podremos gestionar desde la definición de políticas de Veeam Backup para 365. Y poca cosa más por mi parte, creo que un vistazo así muy rápido de cómo es la solución. Si tenéis algunas preguntas, dudas que queráis lanzar, estamos a vuestra disposición. Sí, yo destacaría, por hacer un cierre y mientras tanto, por si nos lanzáis alguna pregunta, sobre todo dos demandas que me hacéis mucho de vosotros, ¿no? Cuando he tenido alguna reunión con vosotros. Una, el hecho de que podamos gestionar mis backups como un software as a service que comentaba Jordi, es decir, cuando habéis dado el salto a migrar a Office 365, de alguna manera ha sido motivado primero por las funcionalidades estrictamente de colaboración que aporta Office 365, pero también por otro motivo, por quitaros de encima la propia gestión de la infraestructura y de los backups asociados, como hoy hemos visto. Entonces, muchas veces lo que me demandáis es, Pedro, ya he dado el salto a la externalización de este servicio, ¿por qué ahora tengo que volver a gobernar localmente mi política de backup de este servicio? Ahí es donde Nunsys os puede ayudar con el servicio de su data center que tenemos implementado para poder daros en pago por uso este servicio de backup. ¿De acuerdo? Luego, por descontado, destacaría la sencillez. Muchos de vosotros probablemente ya tengáis Office 365 en vuestras organizaciones, o mejor dicho, Veeam, ¿de acuerdo? Sobre todo como plataforma de backup. Ya sabéis cómo es de sencillo, hoy Jordi nos lo ha contado, y sobre todo que se integra de forma nativa con vuestra consola de Veeam, ¿vale? Es un tema también a destacar. Vale, lanzo una pregunta, Jordi, que tenemos y es ¿qué compresión proporciona Veeam? Bueno, aquí dependerá un poco del dato, ¿no? Pero contamos que más o menos sobre un 2,5, 3 a 1 es la compresión que acostumbramos a ver. Genial. Luego también os invito, y así mientras nos llega alguna pregunta más, os invito también a hacer alguna prueba conceptual para que los que estéis interesados, ¿vale? De verdad probarlo porque es un producto, una solución fantástica de protección de la información
y os puedo asegurar muy demandada por muchas organizaciones. Ahí nuestro equipo de ingenieros de Nunsis os puede echar una mano. Respecto a la presentación que habéis visto hoy, como viene siendo habitual en Nunsis, toda esta sesión está siendo grabada y la pondremos a vuestra disposición. Os mandaremos el enlace para que podáis de alguna manera consumirlo, volver a ver, de acuerdo, en nuestros canales, de acuerdo, digitales. Entonces, os haremos llegar el acceso para que podáis acceder a la presentación de hoy. Simplemente también comentar una cosa que no he comentado, no era más bien técnica, pero comentar a nivel de licenciamiento, por si alguno se lo pregunta, ¿no? También es algo habitual. El licenciamiento va por número de usuarios y por usuarios nominales. Entonces, si tenéis buzones compartidos, estos buzones no hay que licenciarlos, y solamente pues usuarios nominales. No licenciamos por capacidad del SharePoint, del OneDrive, solo por usuarios. Vale, lanzo otra pregunta. Jordi nos pregunta que en el caso de tener infraestructura de backup propia, on-premise, ¿dónde está el cuello de botella en la copia en línea? Bueno, habría que analizarlo un poco, ¿no? Pero normalmente en línea no, porque no lo he comentado. La solución de la manera como funciona es hace un primer backup full y a partir de aquí siempre es un incremental forever, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ese primer full pues va a ser un poco más costoso de hacer. Tampoco no hace falta que lancemos todos los usuarios a la vez. Podemos lanzar una política y que vaya haciendo o vamos añadiendo los usuarios poco a poco. Y una vez, como decía, hecha esta primera copia, el resto pues son incrementales. Y como os decía antes, pues, en la versión 3 se hizo un trabajo ahí muy intenso para optimizar al máximo lo que son las copias, ¿no? Y en principio no nos estamos encontrando en que la línea pueda ser un cuello de botella para estas copias. Pero bueno, habría que ver cuál es la línea y cuál es el volumen de datos, ¿no? Siempre en este caso pues tenemos hacemos un pequeño estudio para ver pues cuál es la tasa de cambio que puede haber, cuál es la línea, ¿no? Y en función de esto ver qué es lo que necesitamos. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más en relación a... De todos modos, aprovecho, no lo he puesto en la presentación, pero bueno, yo soy, como os decía antes, Pedro Zaldívar, y mi dirección de correo electrónico, por si queréis tomaros notas, es pedro.zaldívar@nunsis.com. Si queréis luego trasladarme a alguna consulta, alguna petición más concreta o queréis alguna prueba conceptual, como os decía, pues nada, estamos abiertos a ayudaros en todo lo que necesitéis. Bien, pues sin más, nada, por cerrar la sesión de hoy, muchas gracias por asistir, espero que os haya gustado y os mantendremos informados de futuras sesiones que organicemos que igualmente puedan ser de vuestro interés.